Buenas tardes, mi nombre es Carolina Conde-Cogle y el día de hoy voy a hablar sobre mecanismos de promoción del crecimiento vegetal. Las bacterias rizosféricas juegan un papel importante al momento de establecer relaciones con las plantas. En función del efecto que ejerzan, se van a poder clasificar en benéficas, neutras y patógenas. Klopper y Scott en 1978 introdujeron el término de rizobacterias en sus experimentos con rábanos, definiéndolo como la comunidad bacteriana que coloniza competitivamente las raíces de la planta, que estimula su crecimiento y reduce la incidencia de las enfermedades. Posteriormente, en el año de 1981, designaron a este grupo bacteriano como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Estas rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal se encargan de mejorar el crecimiento, la producción y la salud de las plantas por medio de distintos mecanismos moleculares, y las sustancias encargadas de este crecimiento vegetal son producidas por estas rizobacterias y pueden influir de forma directa o indirecta, lo que ha llevado a una clasificación de grupos de acuerdo al efecto benéfico que ejercen. A continuación, hablaré de los mecanismos directos e indirectos relacionados al crecimiento vegetal. En primer lugar, tenemos los mecanismos directos de promoción del crecimiento vegetal, donde encontramos la fijación biológica del nitrógeno, la biosolubilización de fosfatos, la producción de fitohormonas, así como la producción de la ACC desaminasa. Posteriormente tenemos los mecanismos indirectos de promoción del crecimiento vegetal, donde encontramos mecanismos de biocontrol, que es el antagonismo, teniendo lo que son antibióticos, sideróforos, enzimas líticas y metabolitos antifúngicos. De igual manera, contamos con controladores de estrés, que es la regulación de los niveles de etileno en la planta, resistencia sistémica inducida y los compuestos orgánicos volátiles. Mecanismos directos de promoción del crecimiento vegetal. Fijación biológica del nitrógeno. Se define como la conversión de nitrógeno atmosférico a amonio, que es un compuesto químico del nitrógeno que puede ser empleado por la planta, y esto con ayuda de la enzima nitrogenasa. Esta fijación biológica del nitrógeno se lleva a cabo en bacterias asociadas a plantas y en bacterias de vida libre, como se observa en la figura 1, recuperada de Molina, Romero y colaboradores 2015. Esta figura es un esquema de la fijación biológica del nitrógeno en plantas no leguminosas, donde interaccionan bacterias de vida libre, y plantas leguminosas, donde interaccionan bacterias mutualistas. En el primer caso, de plantas no leguminosas, las bacterias únicamente se van a asociar a las raíces de las plantas, mientras que en el segundo caso las bacterias se van a realizar una asociación íntima dentro de los nódulos, que son estructuras vegetales que están presentes en las raíces de las plantas, donde las bacterias se van a encontrar protegidas del oxígeno y por ende la enzima nitrogenasa va a desempeñar de mejor forma su función. Es importante mencionar que en ambos casos las bacterias reciben fuente de carbono de las plantas en forma de azúcares y a cambio las bacterias van a proveer amonio obtenido del proceso de fijación biológica del nitrógeno, que va a ser empleado como fuente de nitrógeno por las plantas hospederas. Dentro de las bacterias fijadoras de nitrógeno tenemos ejemplos como Alorhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium y Rhizobium, entre algunos más, que se van a encargar de formar nódulos en raíces de plantas leguminosas como lo son la soya, el chícharo, el cacahuate y la alfalfa. Biosolubilización de fosfatos. El fósforo es otro nutriente importante que participa en el crecimiento de la planta, pero a pesar de que está disponible en grandes cantidades en el suelo, únicamente va a ser soluble en formas monobásicas y dibásicas, que son compuestos que se encuentran disponibles para las plantas. Sin embargo, estos se van a encontrar en baja concentración en el campo. Algunas rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal tienen la capacidad de solubilizar fosfatos por medio de compuestos orgánicos e inorgánicos y por medio de enzimas como lo son fosfatasas, fitasas, fosfonatasa y cepeliasas. Dentro de los ejemplos de bacterias promotoras del crecimiento vegetal con la capacidad de solubilizar fosfatos, encontramos los géneros Achromobacter, Acinetobacter, Azospirillum, Burkholderia, Flavobacterium, Micrococcus, Microbacterium, Serratia y Beijeringia. Producción de fitohormonas. La fitoestimulación es uno de los mecanismos más estudiados de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal.
y los responsables de este mecanismo son las fitohormonas y algunos compuestos volátiles. Asimismo, algunos microorganismos del suelo son capaces de producir fitohormonas que están relacionadas al incremento del sistema radicular de la planta, así como el follaje. ¿Pero qué son las fitohormonas? Las fitohormonas son moléculas orgánicas que se encargan de regular la expresión de genes que están involucrados en el crecimiento y desarrollo vegetal. Estos compuestos son sintetizados en diferentes estructuras de la planta y van a variar en función de los cambios ambientales que modifican la expresión génica del organismo. Asimismo, se ha establecido que están implicadas en vías de represión catabólica y en la regulación de la formación de biopelículas. Dentro de los ejemplos de fitohormonas tenemos las auxinas, las citocininas, el etileno, las gibberelinas, el ácido acícico, por mencionar solo algunos. Estas moléculas van a estar encargadas de conferir distintas características a la fisiología vegetal, como lo pueden ser el incremento del volumen radicular, el aumento de la tasa en la respiración de la raíz de la planta, la absorción de nutrientes y minerales solubles, entre algunos más. El ácido indol 3-acético es una de las auxinas más estudiadas y es producida por las rizobacterias. Esta fitohormona se encarga del desarrollo de la raíz e incrementa la división celular. Asimismo, las citocininas van a ayudar a favorecer la división celular en la raíz, la elongación, la diferenciación celular e incrementar el área de la raíz por medio de la formación de raíces adventicias, así como la formación de hojas. Y otro ejemplo son las gibberelinas, que desempeñan un rol importante en la germinación, la elongación del tallo, la floración, el desarrollo del fruto y la altura de la planta. Mecanismos indirectos de promoción del crecimiento vegetal. Mecanismos de biocontrol. Se han empleado distintos microorganismos para el control biológico de enfermedades en plantas. Algunas rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal eliminan de forma natural a los fitopatógenos, como lo pueden ser bacterias, hongos, maleza e insectos, por medio de la producción de algunos metabolitos secundarios. Estas son moléculas biodegradables y no se requiere de cantidades elevadas, a diferencia de los agroquímicos, en donde se deben aplicar en gran cantidad en cultivos agrícolas para mantener la salud de la planta. A continuación, mencionaré los tipos de sustancias inhibitorias producidas por las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Dentro de las sustancias inhibitorias producidas por las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, tenemos los antibióticos, sideróforos, enzimas líticas y metabolitos antifúngicos. Los primeros son los antibióticos. Estos se basan en la secreción de moléculas de amplio espectro capaces de eliminar o disminuir el crecimiento de algunos patógenos de plantas. Dentro de los mecanismos de acción, se cuenta con la inhibición de la síntesis de la pared celular, la desestabilización estructural de la membrana celular, así como la inhibición de la traducción de los fitopatógenos. Algunos ejemplos de rizobacterias productoras de antibióticos es Burkholderia y Streptomyces venezuelae. En segundo lugar tenemos los sideróforos. Estos son péptidos de bajo peso molecular, cuyos grupos funcionales tienen alta afinidad y capacidad para coordinar con los iones hierro, los cuales van a participar en diferentes procesos biológicos vitales para la célula, siendo cofactores de reacciones enzimáticas, por lo que una limitación de estos son letales para los microorganismos. Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal que tienen la capacidad de producir sideróforos permiten una mejor colonización de la raíz, una competencia por el nicho ecológico e inhiben el crecimiento de hongos fitopatógenos. Esto debido a la baja concentración de hierro disponible en el suelo. Algunos ejemplos de bacterias productoras de sideróforos son Burkholderia, Myelotis, B. tropica y Pseudomonas aeruginosa. En tercer lugar tenemos las enzimas líticas, las cuales son capaces de destruir la pared celular del hongo. Algunos ejemplos de estas enzimas son las quitinasas, las celulasas, la beta-1,3-gluconasa, proteasas y lipasas. Y existen distintas rizobacterias productoras de estas enzimas, tal es el caso de Bacillus altitudinis. Y finalmente tenemos los metabolitos antifúngicos. Algunos de los metabolitos antifúngicos producidos por las rizobacterias son fenacinas, pirronitrina, pioleuroterina, tensinas, entre otros.
además de enzimas como peroxidasas o sidasa polifenol. Y la función de estos compuestos es la defensa contra fitopatógenos fúngicos. Dentro de los géneros que se han reportado con la capacidad de biocontrol de hongos, tenemos Azospirillum, Acetobacter, Bacillus, Enterobacter, Paenibacillus, Pseudomonas y Streptomyces. Y estas rizobacterias tienen la capacidad de suprimir diferentes patógenos. Controladores de estrés. Regulación de los niveles de etileno en la planta. Existen rizobacterias que tienen la capacidad de producir la enzima 1-aminociclopropano 1-carboxilato, que también se denomina como ACC-desaminasa. Esta enzima se va a encargar de facilitar y ayudar al crecimiento y desarrollo de la planta bajo condiciones de estrés por medio de la disminución de los niveles de etileno. Por ende, se va a buscar la regulación de estos niveles de etileno, ya que cuando se tienen altas concentraciones de etileno se va a sufrir desfoliación, inhibición de la elongación de las células, senescencia y otros procesos celulares que van a afectar al desarrollo de las plantas. Algunas bacterias promotoras del crecimiento vegetal producen la enzima ACC-desaminasa, que facilita el crecimiento de las plantas por la disminución de los niveles de etileno. Y esto va a suceder porque la ACC-desaminasa va a romper al precursor de etileno, evitando así su síntesis y liberando amonio, que puede ser usado por las plantas como fuentes de nitrógeno, como ya se explicó anteriormente. Dentro de las bacterias con la capacidad de producir esta enzima ACC-desaminasa, tenemos Azospirillum lipoferum, Pseudomonas fluorescens y Enterobacter cloacae. Resistencia sistémica inducida o ISR. La interacción de algunas rizobacterias con la planta hospedera puede generar una reducción en el número de enfermedades de la planta o una disminución en la severidad de la sintomatología de alguna infección. Esto va a suceder porque algunas rizobacterias van a desencadenar en las plantas un proceso de defensa por periodos prolongados que se conoce como resistencia sistémica inducida. Esta respuesta va a depender de la señalización del ácido jasmónico y el etileno en la planta, ya que la acumulación de estas dos moléculas va a coordinar la activación y el mejoramiento de la capacidad defensiva por medio de distintos mecanismos que pueden ser el reforzamiento de la pared celular, la producción de fitoalecinas antimicrobianas, peroxidasa, quitinasa, fenilalanina, amonioliasa, entre otras, proteínas relacionadas con la patogénesis y la producción de biosurfatantes. Se han estudiado distintos ejemplos de rizobacterias capaces de promover esta resistencia sistémica inducida en las plantas y algunos ejemplos los podemos ver en la diapositiva en la parte inferior izquierda. Y finalmente, dentro de los mecanismos indirectos de promoción del crecimiento vegetal, tenemos los compuestos orgánicos volátiles, también conocidos como COVs. Estos compuestos orgánicos volátiles son moléculas de bajo peso molecular y dentro de este grupo vamos a encontrar distintas estructuras, como lo son aldehídos, alcoholes, cetonas, hidrocarburos, entre algunos más. Algunos de estos COVs van a desempeñar un papel como fitohormonas, en la mayoría de los casos estimulando de forma indirecta la promoción del crecimiento vegetal. Dos de los casos más representativos son la acetoína y el 2,3-butanodiol, que son producidos por Enterobacter cloacae JM22. Otro ejemplo es Bacillus subtilis GB03, que se encarga de producir también COVs. En este caso puede activar las vías de producción de las fitohormonas de auxinas, giberelinas, citocininas, ácido salicílico y brasinoesteroides, entre algunos otros. Cuando los COVs producidos por rizobacterias se encuentran en concentraciones altas, pueden aumentar la respuesta inmunitaria, estimular la resistencia sistémica inducida previamente mencionada, regular el crecimiento y la morfogénesis de la planta, así como el biocontrol de fitopatógenos, por mencionar solo algunos ejemplos. Y esto sería todo por mi parte. A continuación, muestro las referencias empleadas para esta ponencia. Gracias.